¿Cuánto dinero tienen en promedio las familias españolas en forma de cuenta corriente? ¿Disponen de más dinero en forma de cuenta corriente las familias pobres o las familias ricas? ¿Y están rentabilizando tanto como sería posible esa parte tan importante de su patrimonio financiero? Veámoslo. El dinero y otros activos asimilables al dinero, como pueda ser una cuenta corriente, son activos financieros que proporcionan un bajo rendimiento explícito a cambio de que nos proporcionen otros servicios en forma de liquidez. Decía John Maynard Keynes que existen tres razones por las cuales los individuos, los agentes económicos, pueden desear tener dinero atesorado. La primera razón es la llamada demanda de dinero, atesoramiento de dinero con motivo de transacción. Tenemos dinero en nuestra cartera o en nuestra cuenta corriente bancaria porque deseamos efectuar pagos futuros que ya tenemos previstos, que ya tenemos programados con certidumbre y con seguridad. En segundo lugar, también existe la demanda de dinero con motivo de precaución. Mantenemos dinero en nuestro saldo de tesorería por lo que pueda pasar, por lo que pueda suceder, para hacer frente a pagos imprevistos con certidumbre y seguridad. Y por último, también existe la demanda de dinero con motivo de especulación. Es decir, atesoramos dinero, mantenemos dinero en nuestro saldo de tesorería porque consideramos que el dinero se va a revalorizar frente a otros bienes o activos y por tanto adoptamos una posición especulativa en dinero. Como creemos que ese activo va a ganar valor, invertimos en él. Con lo cual, démonos cuenta de que solo en este último supuesto, en la demanda de dinero con motivo de especulación, invertir en dinero puede llegar a ser rentable en términos monetarios. Si tenemos dinero y la bolsa cae, por ejemplo, un 50%, podemos recomprar esas acciones que se han desplomado con el dinero que tenemos almacenado y si luego esas acciones se revalorizan, podremos imputar gran parte de esa rentabilidad extraordinaria al hecho de haber tenido dinero almacenado con motivo de especulación. Sin embargo, cuando atesoramos dinero o cuando mantenemos dinero en nuestra cuenta corriente con el motivo de transacción o de precaución, realmente ahí estamos renunciando a rentabilidad monetaria, intereses o plusvalías que podríamos alcanzar si invirtiéramos ese dinero en otros activos. Estamos renunciando a rentabilidad monetaria a cambio de disfrutar del servicio de liquidez que nos proporciona ese dinero, es decir, la capacidad de hacer frente a pagos previstos e imprevistos con certidumbre y seguridad. Y eso significa que si tenemos mucho dinero almacenado en nuestra cuenta corriente, salvo que lo tengamos porque estemos pronosticando que otros bienes o activos que deseamos adquirir se van a abaratar mucho de precio en el futuro, salvo en ese supuesto, si tenemos mucho dinero almacenado en nuestra cuenta corriente, estamos soportando un elevado coste de oportunidad, la rentabilidad monetaria sobre esos saldos de tesorería a la que estamos renunciando. Pues bien, una vez efectuada esta aclaración, planteémonos lo siguiente. ¿Cuánto dinero tienen almacenado en sus cuentas corrientes las familias españolas? Hace unos días el Banco de España publicó la encuesta financiera de las familias correspondiente al año 2022 y según esta encuesta financiera de las familias, los hogares españoles tienen en promedio 27.450 euros en cuenta corriente. Se trata de la cifra nominalmente más elevada de toda la serie histórica que comienza en el año 2002. Y acaso más relevante todavía, esta cifra, los 27.450 euros que en promedio las familias españolas mantienen en sus cuentas corrientes, también es la cifra relativamente más elevada de toda la serie histórica con respecto al conjunto de activos financieros que poseen esas familias españolas. Como vemos, en el año 2022, el 38,1% de todos los activos financieros de las familias españolas estaban colocados en cuentas corrientes, más del doble del porcentaje mantenido en los años 2011 o 2014. Y por supuesto, si desagregamos este dato promedio,
cada familia posee en España una media de 27.450 euros en cuentas corrientes, comprobaremos que las familias más pobres tienen una menor cantidad absoluta de dinero en cuenta corriente y las familias más ricas una mayor cantidad de dinero absoluta en cuenta corriente. Por ejemplo, el 25% de familias más pobres de España tiene en cuenta corriente una media de 3.290 euros. El siguiente 25% de familias españolas tiene en promedio 10.860 euros en cuenta corriente. El siguiente 25% tiene 25.650 euros en cuenta corriente. El siguiente 15% de familias españolas, es decir, las familias españolas que se ubican entre los percentiles 65 y 90 de riqueza neta, poseen una media de 48.400 euros en cuenta corriente y finalmente el 10% más rico de familias españolas tiene en cuenta corriente una media de 102.260 euros. Ahora bien, que el saldo en cuenta corriente de las familias españolas sea creciente en términos absolutos con el nivel de riqueza neta no significa que en términos relativos también lo sea. O dicho de otra manera, el porcentaje de su riqueza financiera total que las familias más ricas tienen inmovilizado en cuentas corrientes es mayor o es menor que en el caso de las familias más pobres. Pues aquí la respuesta es más bien la inversa. Cuanto más pobre es una familia, mayor porcentaje de sus activos financieros totales está invertido en cuentas corrientes. Concretamente, el 66% de los activos financieros del 25% de las familias españolas más pobres está invertido en cuentas corrientes. A su vez, el siguiente 50% de familias españolas tiene el 60% de sus activos financieros invertido en cuentas corrientes. El siguiente 15%, percentiles 75 a 90, posee el 47% de sus activos financieros en cuentas corrientes. Y por último, el 10% más rico de las familias españolas únicamente tiene el 25% de sus activos financieros en cuentas corrientes. ¿Y esto qué relevancia tiene? Pues que, como ya hemos explicado, el dinero y los activos equivalentes al dinero son activos financieros de muy bajo rendimiento. Estar invertido en dinero, salvo que lo hagas con una acertada perspectiva especulativa, es muy costoso, porque estás perdiendo la rentabilidad monetaria que alternativamente podrías conseguir invirtiendo en otros activos financieros de carácter no dinerario. Y claro, si cuanto más pobre es una familia, mayor porcentaje de sus inversiones financieras están inmovilizadas en estos activos de tan bajo rendimiento, dinero o cuentas corrientes, esas familias pobres tendrán una menor capacidad para rentabilizar sus inversiones financieras que las familias ricas que han invertido en otros activos más rentables. Y esto, tengámoslo presente, es además especialmente cierto y doloroso para el caso de la economía española. Como ya hemos explicado en muchos otros vídeos, la rentabilidad que los bancos españoles ofrecen sobre los depósitos de sus clientes es una rentabilidad que se encuentra apreciablemente por debajo de la media europea. Las razones que explican este fenómeno son muy diversas, desde la baja competencia interbancaria dentro del mercado español, a la falta de sofisticación financiera de muchas familias españolas que directamente aparca su ahorro en la cuenta corriente del banco sin explorar otras alternativas, pasando, desde luego, por el impuesto que el gobierno PSOE-Sumar impuso sobre los bancos. Pero la realidad es esa, que los intereses que abonan los bancos españoles sobre sus depósitos son en términos promedio bastante más bajos que los del resto de Europa. Por ejemplo, el tipo de interés promedio que ofrecen los bancos españoles sobre sus depósitos a la vista es del 0,19%. Tipo de interés muy bajo, porque en los depósitos a la vista el tipo de interés suele ser muy bajo, pero aún así es menos de la mitad del tipo de interés
que se pagan por los depósitos a la vista en el conjunto de la eurozona, 0,39%. Si nos vamos a los depósitos con plazo de un año, el tipo de interés promedio que ofrecen los bancos españoles es del 2,43% y el de los bancos de la eurozona es, en promedio, el 3,19%. Y en algunos países de la eurozona, tan relevantes como Francia o Italia, estos tipos de interés promedio son del 3,71% o del 3,78%. Es decir, que no solo se trata de que las familias españolas más pobres tengan un mayor porcentaje de sus activos financieros en activos de bajo rendimiento, como son las cuentas corrientes, sino que además, si esas familias españolas más pobres tienen cuentas corrientes en bancos españoles y las familias españolas más ricas se han preocupado por mantener sus cuentas corrientes o parte de sus cuentas corrientes en otros bancos europeos, el diferencial de rentabilidad sobre sus activos financieros que estarán obteniendo unas y otras será todavía mayor. Por ejemplo, si acudimos al comparador de depósitos de la plataforma que apadrina este vídeo, Raisin, comprobaremos que ahora mismo existen cuentas flexibles en otros bancos europeos, equivalente a depósitos a la vista, que están ofertando rentabilidades, intereses mucho más altos que ese exiguo 0,19% que, como hemos visto, paga en promedio la banca española por sus depósitos a la vista. Por ejemplo, ahora mismo los bancos suecos Nordax Bank, Collector y Klarna están ofreciendo por sus cuentas flexibles en euros, disponibles en cualquier momento, reembolsables inmediatamente, un tipo de interés del 3,3%. El banco francés Distingo, a su vez, está ofreciendo un tipo de interés del 3,2% sobre sus cuentas flexibles, y el banco belga CKV un tipo de interés del 3,04%. Todos estos depósitos bancarios, precisamente por ser depósitos bancarios, están además cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos de sus respectivos países, Suecia, Francia o Bélgica. Puedes obtener más información sobre estos productos financieros a través de la página de Raisin. O también, si así lo deseas, puedes contratar estos depósitos bancarios a través de la página de Raisin, que ahora mismo, por cierto, y hasta el 15 de junio, está ofreciendo a los nuevos clientes un bono de hasta 100 euros con el cual ahorrarse, compensar parte de las comisiones implicadas en toda esta operativa. Si quieres obtener más información sobre Raisin, la puedes obtener pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. En definitiva, precisamente porque el dinero en cuenta corriente de las familias españolas se halla en máximos históricos, tanto en términos absolutos cuanto en forma de porcentaje sobre sus activos financieros totales, precisamente por esto las familias españolas deberían extremar su preocupación por intentar rentabilizar tanto como sea posible ese saldo de tesorería que se halla en máximos históricos. No en vano, las familias españolas más ricas sí se preocupan tanto por minimizar el porcentaje de sus activos financieros que mantienen en dinero, cuanto por lograr una rentabilidad más elevada sobre ese porcentaje de sus activos financieros que mantienen en dinero. Y si las familias españolas, que hoy por hoy son menos ricas, se despreocupan de desarrollar una gestión financiera diligente de su patrimonio, en el futuro, esas familias españolas seguirán siendo menos ricas.